En este video vamos a darle solución al ejemplo que tenemos en pantalla. Este no es del libro de curso, pero nos va a servir bastante para ejemplificar de manera sencilla lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a tener un rodillo de acero 1045 HR, o sea, hot rolled, que está bajo una carga axial cíclica, no se muestra, donde los esfuerzos nominales tienen los valores de el mínimo 2 KSI, el máximo 10 KSI, y ambos están sucediendo aquí en el punto A, que es en este extremo acá de la discontinuidad. El rodillo tiene un agujero en su centro, que es el que vemos acá, y este agujero nos provoca tener un KT de 1.7. El material tiene una sensibilidad a la muesca Q de 0.9. La resistencia a la prudencia del material es SY45 KSI. Su resistencia última es de 82 KSI. El límite de resistencia a la fatiga completamente corregido tiene un valor de SE 20 KSI con una fracción de resistencia última F de 0.85. Y acá nos están pidiendo que determinemos el factor de seguridad utilizando el criterio de Goodman modificado. Y en caso de que no tengamos la vida infinita, el número de ciclos hasta la falla. Ok, para esto, vean que es bastante sencillo en el sentido que todos los valores nos los están dando. Tenemos Q, tenemos el KT, el SY, aquí es SUT. Y también tenemos el SE ya completamente corregido. Normalmente en los problemas que vamos a estar desarrollando acá, todos estos valores los van a tener que encontrar o estimar dependiendo de lo que se les pida y basándose en los anexos. Pero acá, como es más para ejemplo, pues todos nos lo dan. Nosotros vamos a hacer, como siempre, algunas asunciones, como por ejemplo que el material es isotrópico y homogéneo para poder estar aplicando las teorías que hemos visto. Ahora, ¿qué conocemos del problema? Sabemos las diferentes resistencias, la de fluencia, la última y el límite de resistencia a la fatiga completamente corregido. También vean que conocemos aquí el KT, puesto que tenemos un concentrador de esfuerzo y estamos hablando de fatiga, una carga axial cíclica, por lo que aunque nuestro rodillo es de acero, un material que se considera dúctil, y en condiciones donde no haya fatiga, sino que sea carga estática, podríamos ignorar ese KT. Sin embargo, acá estamos hablando de fatiga, entonces siempre voy a tener que utilizar un KF que viene siendo o viniendo de un KT. Y también conocemos la situación de carga, el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Entonces, podemos empezar calculando un KF. Y para este KF teníamos varias formas de calcularlo. Por ejemplo, una de ellas hacía uso del Q, que como me lo están dando acá en el programa, entonces podría utilizar mejor esa ecuación. Decía 1 más Q por KT menos 1. Y había otra ecuación más analítica, porque recordemos que este Q lo podemos obtener de una gráfica. O utilizando otra ecuación podríamos calcular el KF, donde se depende de una raíz de A. Pero de nuevo, aquí nos dan Q y nos dan el KT. Entonces es más sencillo para nosotros utilizar esta ecuación. De forma tal que entonces tenemos 1 más el Q, que nos lo dicen acá, 0.9. Esto se multiplica por el KT que también me dan acá, de 0.7. Menos 1. Y nos va a dar un K sub F con un valor de 1,63. Este es el factor que nos va a aumentar los esfuerzos por este concentrador de esfuerzos, o bien nos va a disminuir la resistencia. Acordémonos que el KF tenemos varias formas de aplicarlo. Podemos hacerlo multiplicando los esfuerzos. Podemos incluso, si lo utilizamos así, multiplicarlos por los esfuerzos directos que nos están dando acá.
O bien podemos calcular el alternante y el medio y aplicar el KF a ese también. Y la otra forma es dividiendo nuestro SE entre SKF, que son las dos formas, ¿verdad?, comunes, aumentar el esfuerzo o disminuir la resistencia. Vamos nosotros entonces a aumentar los esfuerzos, solo como para hacerlo de una manera diferente. Entonces, nosotros tenemos que el esfuerzo cíclico mínimo es de 2 y ese lo vamos a multiplicar por el 1,63 de nuestro KF para tener un esfuerzo mínimo real en esa posición de 3,26 KS6, mientras que vamos a tener el esfuerzo máximo, que eran 10, lo multiplicamos igual por nuestro KF, 1,63, y nos va a dar entonces 16,3 KS6. De nuevo, aquí pude haber calculado primero el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio equivalente, y a esos les aplico el KF, pero para hacerlo diferente lo estamos haciendo de esta manera, aplicando el KF directamente a los esfuerzos que tenemos. Ok, en este caso, vean que tenemos un esfuerzo aquí mínimo y un esfuerzo máximo, y ellos son diferentes en magnitud. Entonces ya podemos ir sabiendo que en realidad no estamos teniendo un esfuerzo que es completamente revertido o completamente invertido. Vamos entonces, lo que nos están pidiendo acá es el factor de seguridad utilizando el criterio de Goodman modificado. Para ese criterio, nosotros teníamos que el factor de seguridad es igual a 1 sobre el esfuerzo alternante entre la resistencia, el límite de resistencia a la fatiga, más el esfuerzo medio entre la resistencia última. Esto era Goodman. Entonces, ahora ya conocemos esto de acá, necesitamos calcular los esfuerzos. Y de nuevo ya tenemos aquí un poco adelantado cuando introdujimos SKF. Entonces, calculemos los esfuerzos alternante y medio. El alternante lo podemos calcular como el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo entre 2, mientras que el esfuerzo medio lo calculamos como el máximo más el mínimo entre 2. Entonces, para este lado voy a tener 10 punto, mentira, aquí ya estamos hablando que tenía un valor de 16,3, ya corregido, 3,26, todo esto entre 2, y nos da un esfuerzo alternante de 6,52 KSI y un esfuerzo medio que igual es 16,3 más 3,26, todo esto entre 2, nos da un esfuerzo medio con un valor de 9,78 KSI. Esto de nuevo nos confirma que no estamos ante un esfuerzo completamente reversible, completamente invertido, porque el esfuerzo medio nos dio diferente de 0. ¿Cuál sería el problema acá? En este caso, ninguno, para lo primero que nos preguntan, porque nos están diciendo que determinemos el factor de seguridad. Pero en caso de que falle y tenga una vida finita y quisiéramos saber un número de ciclos aproximado, recordemos que lo único que podemos escribir ahí, la ecuación voy a ponerla aquí en verde porque no es parte del problema todavía. El número de ciclos se calculaba como el esfuerzo completamente invertido entre A sobre 1 entre B, si no me equivoco. Entonces acá es donde ocupábamos que el esfuerzo fuera completamente invertido. Como en este caso no lo es, no podríamos calcular el número de ciclos así de forma directa, sino que tendríamos que transformar estos dos
a un esfuerzo invertido equivalente y ahora sí utilizar esta ecuación. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto todavía. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, ya conocemos el alternante, conocemos el límite de resistencia a la fatiga, conocemos el medio y conocemos el SUT. Así que podemos entonces aplicar la ecuación de forma tal que tenemos lo siguiente: 1 entre 6,52, que es el alternante, sobre el límite de resistencia a la fatiga, que nos dijeron que era 20, más 9,78, que es el medio, sobre 82, que nos dijeron que era la resistencia última. Esto nos da un factor de seguridad de 2,25. Por lo que si vemos, no vamos a tener que hacer lo que les estaba contando antes, de sacar un esfuerzo invertido equivalente para calcular los ciclos, puesto que tiene vida infinita. Algo que nunca se nos puede olvidar acá, cuando estamos en fatiga, es que aquí nos dijo que, ok, tiene vida infinita, pero recordemos que estas curvas no todas toman en cuenta la afluencia a primer ciclo. Entonces es importante que si no estamos utilizando un criterio que lo hace, en este caso estamos utilizando Goodman y Goodman no lo toma en cuenta, vamos a tener siempre que calcular un factor de seguridad con la curva de Langer para determinar o asegurarnos de que no va a fallar al primer ciclo por fluencia. En este caso, nosotros lo que hacemos es comparar la resistencia a la fluencia, el SY, y la dividimos entre el alternante más el esfuerzo medio. Entonces vamos a revisar. Teníamos que 45 era lo que valía el SY. Lo dividimos entre el alternante, que es 6,52, más el medio, que es 9,78. Y esto nos daría un factor de 2,76. Ese sería fluencia primer ciclo. Y aplica para todas las líneas o curvas de falla que vimos en fatiga que no toman en cuenta la fluencia. Así que si no hacen esta parte del cálculo, su análisis estaría completo y por lo tanto incorrecto. Es algo que siempre tienen que asegurarse de calcular.